Aries, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente, quédate conmigo hasta el final porque ya sabes que aquí van mensajes varios y al final voy a estar enviando los saludos y mensajes leyendo algunos de sus comentarios del video anterior de Aries. Mira, las energías que tienes a tu alrededor en estos instantes, te sale la carta de la curación. Así es que algunos de ustedes, guerreros de Aries, que han estado pasando por dificultades con respecto a su salud, con respecto a sus emociones, sus sentimientos. Me están hablando esta carta de que tu energía general está de una manera abierta a recibir la sanación. Está abierta a recibir buenas noticias, las heridas, los dolores que has podido estar experimentando físicamente en tu cuerpo van a ser alejados de ti. Vas a ser curado. Muchos de ustedes podrían estar recibiendo noticias positivas de parte de doctores, de médicos que le están dando finalmente la luz verde para que continúes con algún proyecto, con algún plan. Podrías estar recibiendo resultados de exámenes donde te dicen, ¿sabes qué? Mi guerrero de Aries, todo está bien, tu salud está perfecta. ¡Qué bueno! Para algunos de ustedes esto también podría estar hablando de sanar heridas del pasado, sanar situaciones de traumas o de dificultad en tu vida. Tienes que adaptarlo mejor a tu situación y para algunos de ustedes, recuerden que estas lecturas son generales. Estoy recibiendo un mensaje de parte de mis guías que me indican que podrías estar teniendo algún tipo de cambio en tu alimentación y que este cambio de alimentación podría llegar a afectarte un poquito, así que presta mucha atención en la comida que vayas a estar consumiendo, ya sea en tu hogar o en la calle. He dividido las cartas en 3 grupos. Esta es la carta que quiere hablarte, que quiere enviarte los mensajes. Así que vamos a ver qué mensajes hay para ti en esta ocasión. Recuerda dejar tus deditos para arriba y compartir este video. Mira, ¡qué bueno! La carta de la estrella, la carta del 8 de copas y la carta del sota de espadas. Vienen buenas noticias para tu vida, vienen noticias de dejar algo atrás. Podrías estar emprendiendo un viaje. Esto podría también representar la llegada de una persona, un familiar, un ser querido que estaba en el extranjero, va a estar apareciendo nuevamente en tu vida. Y aquí me están hablando de que el universo, la estrella, Dios, en lo que tú creas, va a estar a tu favor y va a ayudarte a poder lograr un objetivo. Veo una persona que ha pedido un deseo a una estrella fugaz, un deseo a Dios, un deseo a algo en lo que tú crees en particular y ese deseo se te va a hacer realidad. Veo también que ustedes van a poder estar cortando muy pronto de su vida y de su camino situaciones y personas tóxicas. Y veo a alguien que supera un tratamiento. Así es que muchas felicidades porque definitivamente aquí me marcan que para algunos de ustedes, guerreros de Aries, esta situación de la salud va a ser algo completamente positivo para ti, algo muy bueno, una gran recuperación para ti. Viajes, oportunidades de conocer otros lugares, podrían ser incluso hasta viajes astrales. Así que todo depende, ¿eh? Hay algunos que podrían durante la noche, mientras van a dormir, salir de su cuerpo, hacer estos viajes astrales y tal vez no tengan ni idea de lo que está sucediendo, tal vez no lo puedan controlar. Otros que estén interesados en estas experiencias parece que van a estar teniendo esa oportunidad de hacerlo, de salir de tu cuerpo, de experimentar, de conocer otros lugares, de tener sueños que van a ser como realidad, de poder sentir mientras estás soñando. Así que muy atentos a los mensajes que puedas estar recibiendo durante este periodo, durante este proceso. Para otros, pues tal vez que no tengan nada que ver con viajes astrales ni con espiritualidad, esto te está hablando de esa oportunidad que has estado esperando de emprender un viaje, de tomar un nuevo camino. Y va a estar a tu favor, así es que aprovecha esas energías, no las vayas a dejar atrás. La carta de la estrella te indica de que algo en tu vida va a ser resaltado, una situación en tu vida va a ser
va a tener como una luz que va a iluminar esa sección que necesitas ser reparada, necesitas ser sanada y que te va a ayudar a mover hacia adelante. Tienes la carta de la torre con la carta del colgado y también la carta del 6 de oros. Me están indicando de que hay algunos de ustedes que podrían estar planeando o pensando en hacer reparaciones en el hogar. Podrías estar pensando en pintar, colocar una escalera y con un problema con una escalera. Ya sea una escalera para subir a un segundo piso, una escalera de incendios. Parece que hay una situación con una escalera que va a ser importante. Y es necesario que esta situación se maneje, se atienda y se invierta el dinero que se necesita invertir para la reparación, la remodelación, la instalación de una nueva escalera, la remodelación o la reparación de una situación en el hogar. A mí no me gusta dar mensajes que sean un poquito en la línea que te pueda asustar, pero cuando llega el mensaje yo tengo que darlo, mi guerrero de Aries. No puedo simplemente decirte, ay, no lo voy a decir pues porque quiero que todo se mantenga lindo y qué bonito. Pues yo no me caracterizo por esto. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, pues bienvenido, gracias por la suscripción, pero yo te leo el mensaje que recibo. Y aquí estoy recibiendo el mensaje de una situación en donde alguien podría resbalar o caer de una escalera, especialmente una persona mayor. Así que si usted o alguien a su alrededor o sus familiares tienen en casa una persona mayor, tengan cuidado de que no esté andando con escaleras, que no se esté trepando, o mucho cuidado si dentro de su hogar hay una escalera fija para poder subir a un segundo piso, porque aquí veo una persona que podría tropezar. No necesariamente serías tú, puede ser alguien a tu alrededor, un padre, un abuelo, pero mantén esa situación o esa energía constante, especialmente si alguien aquí quiere hacer reparaciones, que busque a un profesional, que no la haga la misma persona, porque podría haber esa posibilidad de ese accidente. Esperemos que no, toquemos madera para que no, pero aquí ya está la información que te llega, pues tengo que dártela. Mira, me están hablando también en estos momentos de que hay alguien aquí que siente como mucha responsabilidad en sus espaldas. Alguien en su trabajo, en su vida profesional, va a estar recibiendo más responsabilidades de las que cree poder manejar con esta carta del emperador y la carta del rey de copas. Así que muy atentos, mis guerreros de Aries, porque este va a ser un tiempo en tu vida donde van a confiar en ti. Personas importantes, personas de poder, personas van a estar confiando en ti y eso hasta cierto punto podría ocasionar de que tú sientas que hay un peso sobre tu vida. Todo esto es lo que viene para ti, así que muy atento cuando estas cosas empiecen a manifestarse. Puede ser en tu trabajo que tus jefes pues confían en ti, quieren hablar contigo, quieren darte cierta atención. Podría ser que estás recibiendo mucha más responsabilidad en el trabajo o en el hogar. Te toca a ti entonces como sacar el hogar hacia adelante. Te toca la responsabilidad de que todo se dé de una manera positiva en tu vida hogareña. Así es que muy atentos a eso que viene, esas situaciones que vienen para ustedes. La oportunidad de un viaje puede ser una experiencia espiritual también por medio de los viajes astrales, la remodelación del hogar, una situación en particular con una escalera en la casa, las buenas noticias que van a estar llegando a ti por medio de la estrella, los vencimientos sobre la dificultad y la nueva responsabilidad que vas a tener, la nueva responsabilidad en tu vida o en tu trabajo que va a ser muy positiva para que tú puedas salir adelante. Todas esas son cosas que vienen para ti, mis guerreros de Aries. Vamos a ver cuáles son los mensajes que te envían tus ángeles en estos instantes. Ahí tienes 3 cartas y dice: vienen grandes y felices cambios para ti, una nueva oportunidad que se te va a presentar y que la meditación o la oración, depende de tus prácticas, va a traer a tu vida las respuestas que tú has estado esperando. Así es que aprovechar este gran momento en tu vida, aprovechar esta gran oportunidad para que puedas hacer tus sueños realidad. Y viene esa oportunidad de crecimiento.
Y alguien aquí tiene un contacto espiritual, va a tener una gran revelación que tiene que ver con la luz, con la espiritualidad, con su religión. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Pues te voy a sacar 2 cartas. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no y escoges una de las 2 cartas, o haces una pregunta distinta para cada carta como gustes. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es que viene algo mejor. Mira, y esa ha sido como la temática para ti. Viene algo mejor, una nueva oportunidad. Si tomaste la opción B, es no te detengas. Sigue hacia adelante. Ten fuerzas, ten muchos ánimos. ¡Qué bueno! Mis guerreros, vamos a pasar con la sección donde leo sus mensajes. Pues tú sabes que tengo la compu todavía. Vamos a ver acá. Voy a estar respondiendo sus mensajes, mandándole algunos saluditos. Para algunos les estaré sacando unas cartitas. Blumen dice: hola, soy Fernanda de Guadalajara. Y si me he estado yendo un poquito mal en la preparatoria, espero y todo me vaya bien. Lo quiero mucho. Muchas gracias, Fernanda, hasta Guadalajara, por tu mensaje. Continúa con fuerzas y con ánimos en tus estudios. Vas a ver que tú vas a poder salir adelante y tener buenas noticias. No te rindas. Tú lo vas a poder lograr. Irena Loftop dice: saludos desde Aruba. Deseo saber si mejora la salud de mi compañero que se siente enfermo. Gracias y un abrazo. Irena, pues aquí voy a sacar una carta para ti. Y la respuesta es que sí va a mejorar. Sale la carta del 4 de bastos. Si eres una persona que está hospitalizada, que se encuentra en el hospital en estos instantes, me indican de que su mejoría está pronto a llegar. Y si no, primero tiene que pasar a un hospital, pasar cierto tiempo dentro del mismo y luego le va a obtener esa mejoría que has estado esperando. Y bueno, si es del signo de Aries, vemos que el tema del día de hoy, como lo puedes ver acá, ha sido la curación, de que marca definitivamente salud. Vamos a ver qué otro mensaje hay. Todavía no he podido, creo que con un iPad sería mejor. Tal vez tendría más espacio para poder tener las cartas acá cuando mando sus saludos. Dora Navarro dice: hola, un saludo desde Medellín, Colombia. Fuerte abrazo para ti, mi querida Dora. Te voy a regalar una carta y te sale la carta de la Reina de Oros. Habla de que estás muy pensativa. Hay una inversión, algo que quieres comprar con tu dinero y estás dudando de si lo haces o no. Pues hazlo. Va a ser una buena inversión eso que tú quieres. Recuerda igualmente que si estás pensando en tener una consulta privada conmigo, puedes visitar mi página web jtarot7.com/consultas. Ahí están todos los precios y las diferentes consultas que manejo. Milena dice: hola J, soy Milena Parra de Colombia. Un abrazo. Gracias, Milena, por tomarte el tiempo y dejarme tu comentario. Te voy a tener siempre presente durante mis meditaciones y oraciones. Y quiero pedir que Dios Todopoderoso abra las puertas del éxito y la felicidad para ti. Blanca Suárez dice: eres acertado, así me sucedió, me utilizaron y descartaron, me sirve de lección. Gracias, Blanca Suárez de México. Muchas gracias, Blanca. Lamento mucho que hayas pasado por una situación donde te han utilizado y te han descartado. Pero todo sucede por una razón y eso te hace mucho más fuerte, te da la energía para continuar y para no volver a cometer los mismos errores, así que ánimos. Moonlight dice: yo soy Mónica de Aries y él es Javier de Géminis. Él nunca prometió nada, pero ahora dice que se siente mal y no sabe qué hacer. Él tiene su casa y tendría que decidir si quedarse con ella o venir conmigo. Lo que pasa es que cuando lo conocí estaba muy mal, anímicamente, y se le hace difícil separarse de mí. Estamos días sin hablar, pero él siempre aparece con un mensaje equivocado. Ok, Mónica de Aries, vamos a ver qué va a hacer él. Si él se va a quedar contigo o se va a... Uy, mira, me dice de que sí, se va a quedar contigo. Sus sueños de estar junto a ti o tus sueños de estar junto a él se hacen realidad. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, mis guerreros. Espero que hayan disfrutado de los saludos durante esta semana. Recuerda dejar tus comentarios en este video para seleccionarlos al azar y de esa manera poder enviarte tus saludos o leer tus comentarios o darte algún consejito si es necesario aquí en mi canal J Tarot.
Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.